Buenas noches, profesor Rafael. Yo soy Jorge David de la Rosa, soy alumno de la Estadía 2 y le estoy presentando mi informe de actividades que realicé en nutrición poblacional y nutrición deportiva en la Asociación Mexicana de Nutrición Deportiva. Es mi primer reporte, ya que las 150 horas las terminé el lunes y pues bueno, es que inicio con el reporte, ¿no? La Asociación Mexicana de Educación Deportiva, AMED, se crea con la intención de capacitar correctamente a los deportistas y público en general en los campos de culturismo, nutrición, entrenamiento y farmacología. La AMED ofrece cursos avanzados y básicos dependiendo de la experiencia y actividad física que las personas tienen. Estos cursos se ajustan a las necesidades de cada persona que necesita capacitarse en los campos de entrenamiento físico adecuado con un enfoque nutricio y enfocado también en el cuidado de la salud a través del ejercicio físico y la alimentación equilibrada. Dentro de la MED se ofrecen talleres, certificaciones, diplomados, cursos y seguimiento nutricional personal, con la finalidad de que las personas aprendan a diseñar sus propios entrenamientos y a nutrirse adecuadamente para tener un buen rendimiento deportivo y un incremento de su actividad física. El maestro David Lezama del Valle es mi asesor externo y él tiene una maestría en nutrición. Bueno, esta estrategia dará un seguimiento nutricional a 20 pacientes, integrando a su vez la actividad física en todos los niveles desde moderado a activo. Es importante recalcar que algunas personas han adquirido un conocimiento empírico sobre la forma en cómo deben nutrirse para tener un mejor rendimiento al realizar su actividad física y necesitan reforzar sus conocimientos nutricionales para evitar que presenten algún cuadro de desnutrición. La estadía se dividirá en dos fases y en cada fase se dará seguimiento a 10 pacientes como usted me lo solicitó, con diferentes niveles de actividad física y con un seguimiento nutricional individual debido a la pandemia. Lo reforzaremos con material gráfico, con algunos videos que se presentaron, que se les compartían por medio de WhatsApp, que se les mandaban. Será un total de 20 pacientes, como lo dije, 10 en las primeras 150 horas y 10 pacientes en las segundas 150 horas. La planeación de la estrategia educativa nutricional es esta. El programa educativo tiene como título Programa educativo de hábitos alimentarios y de actividad física enfocados a la reducción de tejido grasa abdominal y de mantenimiento de peso por medio de una correcta nutrición y del establecimiento de un programa físico para hombres y mujeres de 30 a 50 años, miembros de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. El padecimiento y actividad física y la frecuencia que observamos fue obesidad abdominal en hombres de un 80%, obesidad abdominal en mujeres de 60% de los participantes y un sedentarismo del 70%. El objetivo es que al finalizar el programa educativo de hábitos alimentarios y físicos, los hombres y mujeres de 30 a 50 años participantes serán capaces de diseñar sus propios menús de alimentos bajo un correcto aporte nutricio de macronutrientes y de establecer su programa de actividad física aplicando los conocimientos obtenidos con el propósito de reducir el tejido graso abdominal que presentan y mantenerse físicamente activos para lograr mantenerse en metas de salud y enaltecer su autoestima mediante el cambio y mantenimiento corporal. El contenido educativo conceptual va a ser sobre obesidad abdominal, platicar sobre las patologías causadas por la obesidad abdominal, que conozcan el índice cintura-cadera, el índice de talla-cintura, que tengan obviamente conocimiento sobre macronutrientes y micronutrientes, se les dará información sobre ello, sobre componentes nutrimentales en los alimentos, clasificación de los grupos de alimentos, el menú y tiempos de comida, cómo se puede formar, si pueden ser llegar a hacer 3 comidas, 5 comidas, 4, dependiendo de su actividad normal. También diseño de programas de actividad física y hablar sobre la nutrición deportiva y la hidratación deportiva, cómo es que ellos se deben tratar cuando están en una actividad física. El contenido educativo procedimental van a desarrollar herramientas para sacar la fórmula del índice cintura-cadera, cintura-talla, para obtener el porcentaje de obesidad abdominal.
Aplicarán fórmulas para conteo de nutrientes por alimentos para el diseño de menús personalizados, desarrollarán la habilidad para utilizar el sistema mexicano de alimentos equivalentes, ya que es muy importante, ya que ellos deben de aprender estas equivalencias o por lo menos tener conocimiento. Y también van a tomar medidas caseras de alimentos para conocer las porciones en ingestas diarias recomendadas. Esto se va a hacer y se realizó mediante las visitas a sus casas, porque obviamente como esto fue individualizado, cada quien tiene diferentes formas de medir, ¿no? O elementos de medir. Se desarrollará la habilidad para la creación de un programa de actividad física de acuerdo a sus necesidades. El contenido educativo actitudinal es un programa educativo que tendrá los siguientes parámetros. El participante será responsable de mantener la nutrición correcta en su ingesta diaria de alimentos, reflexionará sobre la forma en cómo se alimenta, también reconocerá sus limitantes en la combinación de los grupos de alimentos, ¿no? Precisamente por eso estamos nosotros por ese apoyo, bueno, estoy yo, ¿no? Y bueno, apoyado por la MED, ¿no? Reflexionará sobre el impacto emocional de los hábitos alimentarios, ¿no? Ya que esto es un punto muy importante y reconocerá sus limitantes en la creación de programas de actividad física también, ¿no? La estrategia didáctica del programa educativo está basada en la consulta individualizada semanal debido a la pandemia con las siguientes actividades, ya que la MED puede hacer cuestión presencial o vía Zoom, pero debido a las políticas y a los requerimientos de esta estadía, pues tuve que estar en visita a domicilio, ¿no? Se utilizaron algunos videos para mandárselos, para acompañar su tratamiento nutricio y su actividad física, y se revisarán todos los temas en cada consulta y se educará de forma individualizada para una mejor comprensión y absorción de los temas. También se les van a entregar algunas como recursos educativos, algún material digital como infografías, precisamente también el sistema de alimentos equivalentes se les va a otorgar por medio de Excel, por un archivo digital, ¿no? Utilización de infografías con información relevante nutricional y actividad física. Se creará un folleto digital que obviamente se había pedido que esta estadía, ya que no consideraba la pandemia, tenía que ser impreso, pero en esta ocasión va a ser digital, sobre apartado de control de peso y de repente se pudieron compartir algunos menús que yo encontraba en la red y que de acuerdo a la alimentación de cada paciente, ellos tenían interés y podían solicitármelo, ¿no? La evaluación de impacto va a ser, bueno, durante la consulta se reafirmarán los conocimientos obtenidos sobre lo que aporta cada grupo de alimentos sobre el plato del bien comer, sobre el agua del buen beber, sobre la jarra del buen beber, perdón. Se tendrán sus recordatorios de 24 horas para la alimentación que llevan, ¿no? Al final del programa también mantener una correcta ingesta de nutrientes. Ellos realizarán su menú final para demostrar que tuvieron los conocimientos correctos para combinar los alimentos y se realizará un programa de actividad física conjuntamente que obviamente lo que se tuvo y también por la pandemia, en cuestiones de que habían de repente algunos gimnasios que están cerrados o que ellos no tenían accesos, se les dio la opción de que pudieran caminar, que estuvieran en bicicleta, que tal vez en patines o ese tipo de que salieran a los gimnasios al aire libre, ¿no? Y algunos lo pudieron hacer, otros no. Esto fue aproximadamente un mes y medio de consultas, ¿no? Aquí se les apoyó, como bien dije, con el plato del bien comer. Esta fue una infografía que yo hice en donde se les explicaba cómo debía de ser la dieta correcta, ¿no? Cómo se dividía el plato del bien comer en verduras y frutas, cereales y tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal. ¿No? También se les recomendó que obviamente tenían que en todos sus alimentos contener así como lo marca el plato del buen comer, tener de todos los grupos de alimentos en sus comidas diarias, ¿no?
También se les proporcionó esta infografía de la jarra del buen beber, en donde donde se da toda la información. También aquí se le dio información sobre el tamaño de la porción, como ustedes pueden ver, lo que equivale en 2 manos, que equivale a una taza, media taza es una mano, ¿no? Lo que miden los cereales, las verduras y todo lo que es una cucharadita, con la punta del pulgar, era aproximadamente como lo mismo de medida, ¿no? La medición de la mano abierta, se les explicó la etiqueta nutrimental, los elementos que tienen, cómo se tienen que fijar, las porciones, que obviamente viene por porciones, toda la información y que ellos a su vez así podrían reconocer y podrían tener, comprar los alimentos necesarios que cada uno requería. El tríptico que se les otorgó fue el que titulé Programa Educativo de Hábitos Alimentarios para Reducción de Tejido Graso Abdominal, el cual también tenía una parte de registro de medidas para que ellos lo podían también como llevar, ¿no? En determinado momento lo podían imprimir en sus casas y poder llevarlo anotado, se les explica sobre el indicador de circunferencia cintura, se les dieron los parámetros, se les enseñaba cómo medir la cintura para que evitar y entender que también este indicador no se evaluaba el exceso de grasa abdominal que está asociado a su vez a las enfermedades crónicas como lo es la obesidad abdominal, ¿no? El interior del tríptico tenía información sobre obesidad y sobrepeso, qué era la obesidad, qué era el sobrepeso, cuál era el índice de masa corporal, ¿no? Cuando ya se considera sobrepeso, ¿no? Que es superior a 25, y cuando se considera obesidad, que es superior a 30, ¿no? También las causantes del sobrepeso y la obesidad, que la causa principal del sobrepeso y la obesidad pues es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, como lo explica el tríptico, el aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, como que son ricos en grasa, ¿no? Las enfermedades causadas por la obesidad y peso, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, dislipidemias, hipercolesterolemia, síndrome metabólico, y también se les daba la opción de cómo reducir la obesidad y el peso, ¿no? Obviamente limitando la ingesta energética de grasa total y de azúcares, aumentando el consumo de frutas y verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos, realizar actividad física periódica, ¿no? Adultos 150 minutos semanales, 30 minutos de preferencia por día durante 5 días, ¿no? Y lo que provocaba la obesidad abdominal, ¿no? También se les compartió esta infografía de hidratación deportiva que explica cuánta agua debemos beber antes, durante y después de un entrenamiento o de una competencia, ¿no? Claramente explicado cómo se tienen que alimentar antes, durante y después del entrenamiento o de una competencia, que las bebidas deportivas nos dan electrolitos y carbohidratos que perdemos y que necesitamos en determinado momento, cómo saber el estado de hidratación de una forma fácil por medio del color de la orina, que obviamente la proteína completa de alta calidad es la que nos permite regenerar el músculo. Toda esa información se les dio y se les compartía previamente a las consultas y después en las consultas, ¿no? Quisiera comentarle que todas estas infografías y toda esta información digital fue relevante para todos los pacientes y hubo mucho apego al tratamiento debido a ello, ¿no? Se les hizo un cuestionario también inicial en el que tenían preguntas como ¿para qué sirve el plato del bien comer? ¿En cuántos grupos se dividen los alimentos en el plato del bien comer? ¿Cómo se identifican gráficamente los grupos de alimentos del plato del bien comer? ¿Cómo se llama cada grupo de alimentos del plato del bien comer? ¿Qué significa el color rojo en el plato del bien comer? Este fue un poquito más incisivo para darles a entender que era el que no deberían de consumir en grandes cantidades, ¿no? Que de preferencia, pues, que deben de limitarlo, ¿no? Porque el plato de bien comer sugiere combinar cereales con leguminosas, que será muy importante, ¿no? Porque al combinarlos se mejora la calidad de las proteínas y el índice glucémico, ¿no? Otra de las preguntas fue cuál es la recomendación de actividad física según la norma oficial, que como había comentado, bueno, 30 minutos de actividad física al día como mínimo, ¿no?
que se debe de beber agua potable, ¿no? Que deben de ingerir 8 vasos de agua de día al día, como mínimo, ¿no? ¿Qué causa la obesidad y el sobrepeso? ¿Qué enfermedades son causadas por el sobrepeso y la obesidad? ¿Y qué grupos de alimentos nos ayudan para reconstruir el músculo después de hacer ejercicio, ¿no? Después de todo esto, quisiera comentarle que la estrategia pues en cada consulta pues hacía la medición antropométrica, en un inicio se revisó su expediente clínico, se hizo su recordatorio de 24 horas y con todo esto hice el cálculo individual y seguimiento, ¿no? Los resultados de este cálculo, que bueno, este cálculo individual y seguimiento lo va a ver en los anexos, maestro, porque son muchas slides. De hecho, esta presentación es alrededor de 120 slides porque tiene en los anexos todo el historial del seguimiento y bueno, no terminaría, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso se hicieron las gráficas, ¿no? La muestra se integró en la primera etapa por 5 mujeres y 5 hombres. Afortunadamente así resultó y fue un beneficio para el estudio, ¿no? El IMC cuando se hizo su conteo y todo, demostró que de los pacientes, 6 de ellos se encuentran en normopeso, 2 tienen sobrepeso, uno presenta obesidad uno y el último tiene obesidad mórbida, ¿no? Digo, los pacientes que están en normopeso, ellos obviamente querían mantenerse en ese normopeso, aprender un poquito más de lo que era la nutrición, ver de qué forma podían también salir de esta inactividad, porque la pandemia dejó mucho sedentarismo, ¿no? La grasa, el porcentaje de grasa en mujeres, presentó lo siguiente: 2 de ellas se encontraban en el rango normal, 2 están en el rango del límite y una en el rango de obesidad. Aunque se debe comentar que esta paciente, su índice está en normal, pero por su composición corporal y su estatura es que se ubica en el grado de obesidad en este indicador. Estas cuestiones fueron como muy importantes y específicas, igual para este tipo de pacientes en los que pues, pude como explicarles que el IMC no siempre es tan confiable, ¿no? Es más confiable la medida, estar midiendo para saber su evolución. En cuestión del porcentaje de grasa de hombres, encontramos que uno de ellos se encuentra en rango normal, 2 están en el rango límite y 2 en el rango de obesidad. El índice talla-cintura nos permite reconocer el riesgo de padecer diabetes, epidemias y otras condiciones cardiovasculares y metabólicas, ¿no? Como bien lo sabemos, el indicador no debe ser mayor a 0.50, tal como nos muestra la gráfica. Los pacientes están en riesgo de desarrollar algunas de estas patologías, como lo supimos, el que estaba en obesidad 1 y el que estaba en obesidad mórbida, ¿no? Los demás están afortunadamente sin riesgo, ¿no? Los pacientes refieren también a estas patologías. Prácticamente son estos 2 pacientes los que arrojaron que tienen problemas de hipertensión arterial y prediabetes, uno, y el otro tiene colesterol alto, triglicéridos altos, hipertensión y prediabetes. La actividad física fue muy, muy, muy interesante esto porque 7 de ellos son sedentarios. Era lo que le comentaba, que debido a la pandemia, pues el sedentarismo, pues se hizo presente, ¿no? Uno tiene actividad moderada, que sale a bicicleta y porque no le quedó de otra, su gimnasio lo cerraron, de repente camina, de repente corre un poco, pero nada que sea una actividad física que demande una actividad más activa, digamos, ¿no? Más en moderado. Y la actividad que sí sé, dos de ellas son maestras de yoga y ellas pues tienen una actividad un poquito más fuerte por las mismas clases, pero de todos modos, al final vamos a ver cómo cambió esto, ¿no? Que cambió para bien. Su seguimiento en consultas, ¿no? Aquí le puedo mostrar su seguimiento de sus 4 consultas, cómo se fue desarrollando todo, ¿no? De cada paciente, obviamente se marcó como se indicó, con un código. Los hombres están desde el H1, H2, H3, H4, H5, las mujeres con M1, M2, M3, M4, M5. Y bueno,
Estos fueron los resultados finales, ¿no? Su peso inicial, como lo tenían cada uno, a su cuarta consulta, cómo está, el peso ideal y el peso perdido, ¿no? Como lo podemos ver gráficamente, 30% de ellos perdió de 1 a 2 kilos, 10% perdió menos de 1 kilo, uno no tuvo pérdida, fue el que realmente no se apagó tanto a tratamiento, pero prácticamente también esto nos refleja que también en la población, aunque de un inicio hay un interés por querer cambiar, hay circunstancias en la vida que hacen que pues, dejen o que no lo puedan seguir completamente, ¿no? En este caso de este paciente, era paciente hombre, y empezó a laborar un poco más fuerte, ya que se empezó a abrir y pues no pudo tener apego a tratamiento, ¿no? 20% tuvo pérdida mayor a 6 kilos, que fueron los que más pues tuvieron apego a tratamiento, 10% una pérdida entre 3 a 4 kilos y 20% una pérdida de 2 a 3 kilos, ¿no? Como ve, pues realmente estuvo bastante interesante, por lo menos 9 de 10 bajaron, ¿no? Aunque uno estuvo en menos de 1 kilo, pero todos los demás estuvieron con pérdida considerable, ¿no? También aquí podemos observar que el que tenía obesidad mórbida pudo pasar a rango de obesidad 2, el que tenía obesidad 1 fue el que se quedó en obesidad 1, solamente uno se quedó en sobrepeso y 7 lograron hacer un normopeso, que creo que es un resultado bastante considerable. El porcentaje de grasa también en mujeres también se niveló, por lo menos 30, todas subieron de nivel, ¿no? Ya hay una obesidad normal en 80% de ellas, de ellas, perdón, y en un 20% todavía está en un porcentaje de entre 31 y 33%, ¿no? En los hombres igual, también, ahí fue un poquito menor, pero también 60% de ellos logró hacer un cambio y moverse al normal y algunos quedarse en normal y el otro 40 pasó a obesidad, ¿no? Bueno, bajó, que fueron estos dos, ¿no? Que pudo bajar y el otro que se quedó, ¿no? Todos los demás, pues lograron avanzar. El índice de talle cintura, como puede ver, 80% quedó igual o menor al punto 50, o sea, sin riesgo, y el otro 20, pues son los que seguían en obesidad, pero por lo menos los otros 8 logramos sacarlos del riesgo, ¿no? Los pacientes refieren igual, contenían los 80 sin ninguna patología y ellos pues siguiendo los dos que estaban en esos niveles, tratando de estar en rango, ¿no? Digo, no saliendo, pero por lo menos teniendo una diabetes, una hipertensión controlada, los que colesterol y triglicéridos sí bajó en algún porcentaje, ¿no? Afortunadamente los pacientes también se movieron su actividad, solamente quedaron 2 en sedentaria y los otros 60% en moderada y los dos que traían su actividad, ¿no? En conclusión, la realización de la estadía en la MED, puedo decirle que me ha permitido educar de una forma fácil y segura a las personas interesadas en cambiar su estilo de vida. Es lo que la MED me ha proporcionado, ¿no? El llevar a cabo una estrategia educativa por medio de consultas privadas individuales, videos y infografías fue exitosa, ya que en un 80% de los pacientes tratados se logra un cambios actitudinales y de apariencia, ¿no? Así como también ellos obtuvieron los conocimientos necesarios para hacer los cambios esperados en el cambio nutricional y en su actividad física para asegurar un cambio integral en su salud. La estrategia me permitió, a los participantes lograr su peso meta por lo menos en 9 de ellos, ¿no? En un tiempo determinado, ¿no? Algunos de ellos, como por decir el que estaba en obesidad mórbida, pues no había podido bajar desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bajó 6 kilos, 7 kilos, perdón, entonces fue genial, ¿no? Y también pudieron ellos reconocer la importancia de mantener un porcentaje de grasa abdominal dentro del rango establecido y absorbieron esa información. Absorbieron también la importancia de una ingesta correcta de macro y micronutrientes, reconocieron la necesidad de tener una vida activa y comprobar que no es necesario ser un deportista de alto rendimiento para lograr avances considerables que beneficien su salud, ¿no?
Estos son los anexos. Esto, como le puedo mostrar rápidamente, pues es la toma de las medidas de cada uno, obviamente, para evitar y tener su privacidad, pues coloqué esos círculos en sus rostros para que pues no se pudiera ver, ¿no? Muchos de ellos también les daba un poco de pena, este, medirse al descubierto, que se notara la piel, entonces muchos de ellos los respeté y fue sobre la ropa, considerando los milímetros de más que la ropa puede dejar, ¿no? Los expedientes clínicos, como puede ver, pues son 3 hojas, entonces los puse así en pequeño, pero si usted los necesita, se los puedo mandar por archivo, porque realmente pesa mucho, maestro, ¿no? Entonces, paciente 4, paciente 5, 6, 7, 8, 9, 10, sus recordatorios de 24 horas de cada uno de los pacientes. Usted puede ver perfectamente que sí se realizó, ¿no? El cálculo inicial que puede ver estuvo cuando checamos en qué IMC tenían, su peso ideal, sus calorías recomendadas, cómo fue sacándose sus macronutrientes, ¿no? Sus equivalentes de alimentos, cómo se hizo la distribución de raciones, esto es del primer paciente, y su menú semanal, ¿no? El cual fue cambiando, ¿no? Igual el paciente 2, su seguimiento inicial, su MC, su peso ideal, sus calorías recomendadas, sus macronutrientes, equivalentes de alimentos, equivalentes por tiempos de comida para llegar al menú. Así por todos los pacientes. Paciente 3, paciente 4, todo su seguimiento. Paciente 5, su seguimiento. Paciente 6, su seguimiento. Paciente 7, paciente 8, paciente 9, paciente 10, ¿no? Y es así, maestro, como le presento estos resultados y le agradezco todo el apoyo que tuve de usted, ¿no? Muchas gracias y bueno, le estaré mandando esta presentación, se la voy a mandar si gusta también por WeTransfer, si voy a poner ahí la liga donde voy a subir lo de la presentación de el link, ¿no? El link del video.